Bueno, ya quedó. Ahora, iniciamos con que solamente hay campesinos. Luego, esos campesinos producen un excedente productivo. Ese excedente permite que haya otros grupos que no necesariamente se dediquen al campo. Permite la aparición de, primero, grupos artesanos, de todo tipo. Eventualmente, permite también la aparición de una clase comerciante. Comerciantes que se pueden dedicar únicamente al comercio, que reciben excedente para que se alimenten de él y también excedente para intercambiarlo. Un grupo guerrero también, que se dediquen únicamente a hacer la guerra. Aquí no sabemos exactamente cómo se forman estas dos castas. En el caso, por ejemplo, de la casta guerrera que empieza a aparecer, por ejemplo, en el caso de los iroqueses, lo que vemos es que es toda una gens la que se dedica únicamente a la guerra. No es necesariamente que elijan como a los mejores guerreros, sino que eligen a toda una gens. La eligen en función de, pues tenemos cómo están distribuidas las gens, qué gens están en la frontera y están más expuestas a la lucha con otras comunidades. Esas gens que se dediquen únicamente a hacer la guerra. De hecho, entre los iroqueses se les encarga como a dos gens en particular la defensa fronteriza, y de esas dos gens se sacan sus jefes militares en caso de guerra también, puesto que son los más experimentados. Entonces, muy probablemente así haya sido más o menos en la formación de primeras comunidades agrícolas. Ahora, ¿cómo distribuyes ese excedente? ¿Cómo garantizas que todos reciban la cantidad de excedente necesario para vivir? Que no reciban de más y tampoco reciban de menos. Antes los gobernantes aparecen los escribas. La primera forma de escritura, pues, es solo una y media la clase, ¿verdad? Sí. La primera forma de escritura, pues, es muy limitante, está reducida únicamente a representar el mundo físico. Normalmente dibujas la cosa en sí, sin mayor bronca. Por ejemplo, en cuneiforme dibujan montañas de la siguiente manera. Y ya significa montaña. Algunas otras figuras se vuelven como más abstractas. Por ejemplo, sol o estrella lo escriben así. Oveja lo escriben así. Toda una forma de oveja y se ve clarísimo que es una oveja. Otras formas son más claras. Por ejemplo, hombre lo escribían así. Básicamente un pene. Nada más quisiera la línea. Mujer la escriben así. Pero luego, aparte, va a tardar mucho tiempo antes de que estas formas den pie a formas, o más bien ideas abstractas. Por ejemplo, de la palabra estrella o sol se va a surgir la palabra para Dios, por ejemplo. Pero ya muy adelante. Inicialmente, las primeras formas de escritura, pues sí son réplicas, lo más exactas a veces de la realidad, y ya después con el tiempo se van simplificando para agilizar la escritura, haciendo más abstractas. Pero todavía de algún modo evocan las formas originales. Sin embargo, las primeras tablillas realmente no se pueden leer tal cual. O más bien, puedes leer las palabras, pero no puedes leer un sentido. Solo interpretarlas. No, perdón. Solo interpretarlas. Se puede interpretar, pero con muchos asegúnes. Por ejemplo, tú encuentras una tablilla que viene el nombre de una persona, viene 400 ovejas, templo, río y ya. Uno puede interpretar y decir, a lo mejor significa que esta persona pagó como tributo 400 ovejas
al templo X después de cruzar el río, no sé. Muy probablemente sus primeras formas de escritura pues sirven más bien como un recurso mnemotécnico, un recurso que ayuda a la memoria de los escribas que vieron el acontecimiento. Y recordar, pues ya se le pagaron tantos tributos a esas personas y ya se le cobró tanto tributo a esos campesinos, para que no haya pierde. Ahora es una ciudad agrícola, es una ciudad que depende de la observación celeste para determinar cuándo se debe sembrar y cuándo se debe cosechar. Les ayuda mucho porque pues dependen de los ciclos, el ciclo agrícola depende del ciclo solar, tal cual es un ciclo. El ciclo agrícola es un año solar. Y para terminar el mejor momento para cultivar, sobre todo, requieren sí o sí de la observación celeste. Y entonces también surge una casta de sacerdotes. Esos sacerdotes pues se van a empezar a dedicar al culto divino, a observar el cielo, de ahí van a surgir los primeros astrónomos. Esos sacerdotes pues también necesitan tributo. Algunas veces estas castas van a estar mezcladas. Por ejemplo, la misma casta sacerdotal va a ser una casta de guerreros. ¿Casta es como un grupo? ¿Perdón? ¿Casta es como un grupo? Casta es como grupo, es como un sinónimo de clase. No te explico por qué utilizo el término de casta y no de clase o de sociedad. Entonces pueden, como decía, pueden estar mezclados, escribas que también sean sacerdotes, por ejemplo. Pueden ser grupos diferenciados o grupos mixtos en ese sentido, pero en última instancia encontramos funciones junto con esas de acá. Normalmente los privilegiados son estos tres de aquí, que son los que reciben los tributos, y los que no les va tan bien, los no privilegiados, que son estos que son los que pagan. Y ahora sí, para poner orden en cómo administrar estos recursos, hace falta ahora sí poner un rey. Y ya tenemos toda una pirámide social que va más allá del neolítico. Llegamos ahora sí a una etapa que ya se conoce como el calcolítico. Que se llama calcolítico porque ya la principal herramienta con la que, o uno de los principales materiales, no es el único, es el cobre. Empiezan a fabricar herramientas de cobre. Ya no se limitan solamente a piedra. Todavía manejan piedras para hacer herramientas, para hacer armas, pero sobre todo las armas ya se pueden fabricar de cobre. Ahora, esta sociedad se basa en la sociedad gentilicia. Es decir, hay gens de guerreros, hay gens de escribas, gens de sacerdotes, gens de comerciantes, de artesanos y de campesinos, con las mismas reglas de toda la gens: ayuda mutua, derecho a obligación de venganza. Solo hay una nueva, una importante, que tiene que ver con el rol patriarcal. Es lo que los romanos llaman la patria potestad. La patria potestad hoy es una patria potestad muy limitada. Ya no refleja el sentido original de lo que era la patria potestad. La patria potestad en el mundo antiguo implicaba el derecho de vida y de muerte sobre los hijos, del padre sobre los hijos. El padre podía matar a los hijos con la mano en la cintura y no rendirle cuentas a nadie.
a diferencia de los hijos matando al padre. El parricidio era un crimen que estaba penadísimo. El hijo que mataba a su padre era perseguido hasta darle muerte, expulsado de la comunidad y se le ponía una marca para que quedara maldito, para que quedara maldito y también fuera evidente que estaba maldito por haber matado al padre. Hoy nuestra padre potestad es una rabosadita, no te dejan ni darle una nalgada al niño, entonces, ya no tiene nada que ver con el sentido original. Es un sentido muy límite, tal cual, el que el padre no tenga derecho de matar a sus hijos, pero tiene sentido en el contexto de las guerras permanentes. La violencia es tan endémica como el distingo. La violencia es tan endémica que es necesario tener una autoridad fuerte que garantice la cohesión del grupo, porque en momentos de crisis no se puede solucionar las cosas vamos a ponernos todos de acuerdo. En la sociedad matriarcal, de hecho sí era así. En la sociedad matriarcal había asambleas en las que participaban hombres y mujeres por igual, y todos dieron su opinión, emitiendo su voto. Funciona así cuando no estás en una situación de tanto riesgo de conflicto constante y de competencia con otras sociedades, con otras comunidades. Cuando aparece este fenómeno, ya no puedes tomar decisiones entre muchos. Imaginas primero a las mujeres, en la toma de decisiones, únicamente los hombres, y cuando la comunidad ha crecido mucho, imaginas a buena parte de los hombres, solamente a las castas dominantes, las castas de gobierno. Esta situación de conflicto y de competencia entre comunidades contribuye justamente a la necesidad de tener mandos fuertes a nivel familiar, a nivel de gens, un pater familias que tenga esa capacidad de matar a un miembro de la gens y no rendirle cuentas a nadie. Y a nivel ya de reino, un gobernante que imponga su voluntad sobre los demás. Y para justificar esa voluntad, esa autoridad, pues ya se inventan todo un discurso religioso, mitológico, que legitime la figura del rey y legitime a estos también, por estar en el poder. Ahora, decía, esta sociedad de castas se basa en la estructura gentilicia con estos elementos, algunos retomados desde la etapa paleolítica, el derecho de obligación de venganza, la misma mutua, unos nuevos, la patria potestad. Es calcolítico, ¿verdad? Pero la estructura gentilicia da pie también a la creación de estructura de castas. Estas castas son castas en las cuales su principal característica es que si tú naces en una casta, no te puedes mover de ella. Tú naciste ahí, vas a morirte ahí toda tu vida, a pasar ahí toda tu vida. Es diferente de la clase social, donde si tú puedes nacer, por ejemplo, ser campesino o hijo de campesinos, puedes eventualmente convertirte en obrero o comerciante, puedes moverte socialmente en ese sentido. Hay unidad social hacia arriba y hacia abajo. Aquí esa movilidad social está muy limitada. Sí llega a pasar, pero es muy raro. Puede pasar, por ejemplo, que en una guerra un campesino destaque por su actividad militar, destaque en el campo de batalla y se ha sentido a guerrero, por ejemplo. Pero es muy raro. Es muy raro por muchas razones. Es muy raro porque no tiene entrenamiento militar y sí. Es raro porque el campesino no lleva armamento especializado y el guerrero sí. Agárrate a madrazos con un militar de carrera profesional que lleva años entrenándose y además está mejor equipado que tú. Es decir, si lo podrías vencer, está muy cabrón. Tú tienes un rastrillo. Sí, no está tan fácil. Entonces, por ese sentido, es muy difícil mover socialmente, hacia arriba y también hacia abajo. Ahora, ya hemos hablado un poquito de producto excedente. Ahora, ese producto excedente se distribuye de la siguiente manera. A partir de el tributo.
Este tributo hay de dos tipos. Primero, perdón, hay de tres. Hay un tributo en especie, un tributo en trabajo. Después lo tuvimos en la Ciudad de México, en mexicas. En especie, en trabajo. Ese tributo en trabajo, a su vez, se divide en tributo para obras, tributo para la guerra y un último tributo en raíces. ¿El tributo en especie recuerdas en qué consistía? ¿Cómo? ¿El tributo en especie recuerdas en qué consistía? Los humanos. ¿Cómo? ¿El humano? ¿En humanos? ¿En especie? Sí, no me acuerdo. No, el tributo en especie consistía en que campesinos, artesanos y comerciantes pagan como tributo lo que producen. Eso es básicamente el tributo en especie. El tributo en trabajo, en obras, ¿en qué consistía? Construían palacios o fortalezas o cualquier Exacto. viviendas. Pueden construir palacios, templos, caminos, obras hidráulicas, obras defensivas, etc. Se convoca una cantidad fija de campesinos de cada gens para que paguen ese tributo en obra. Y el tributo en guerra, en este contexto, Pues mandar a los hijos de las familias para que fueran guerreros, ¿no? exacto. Aunque tienen un contingente de guerreros especializados, lo complementan con tropas de campesinos improvisados, únicamente para hacer más bruto. ¿El tributo en rehenes, recuerdas quiénes lo pagaban? Los plebeyos, ¿no? No. Esto lo pagan las clases dominantes, las castas dominantes, para garantizar que no se rebelen una vez conquistados. O sea, ellos lo pagan. Si, por ejemplo, digamos, tú tienes, digamos, al pequeño reino del 620 y se encuentra con el, digamos, del 420. Por decir algo. Conquista de aquí. Una vez que lo conquista, dentro del 620, los plebeyos, las castas bajas, pagan un tributo para el rey que lo redistribuye con todos los demás castas dominantes. Ya hasta ahí queda. Cuando conquistan otro reino, a ese otro reino también le piden un tributo en especie y en trabajo, de todos tipos. Y a las castas dominantes les piden su tributo en rehenes, que entreguen a sus hijos, hombres, niñas y niños, o adolescentes. O sea, las castas de los sacerdotes o el rey de los 620 piden tributo en rehenes a las castas de reyes y sacerdotes de los 420. Okay. De sacerdotes, pero también de escribas y de guerreros, que son los beneficiados. Les piden esas castas para esas castas a sus hijos, para evitar que se rebelen, y con al mismo tiempo la ventaja de que puedes educar a los muchachos de esas castas dominantes del 420, educarlos en las ideas, en tus escuelas, en las ideas y valores del 620, para que cuando los liberes, gobiernen su reino, se nos interese de ser. Si tienes a las muchachas y las repartes entre el rey y sus castas dominantes, tienes una nueva generación de niños que son reconocidos como miembros de la 420, pero también del 620. Puedes llegar a guardar el 420 con la certeza de que van a ser leales. Pero eso también significa una cosa más. Significa un premio a los hombres de aquí. Si yo como rey veo, pues si me acaban de pagar un tributo en rehenes, hay 400 muchachas, digamos. Lo voy a subir a los mejores guerreros, a los que se destacaron en el campo de batalla, para motivarlos a ellos a seguir combatiendo con el mismo ímpetu, y a futuros guerreros a que también hagan lo mismo. Los escribas que he visto que son más íntegros, más honestos, que son leales y que me dan bien las cuentas, a ellos también les doy algunas mujeres en reinas como premio, para estimularnos a ellos y otros escribas a hacer la misma conducta para conmigo. Con los sacerdotes igual, aquellos que me son más leales, que me son más adictos y que más me justifican mis chingaderas, o mis buenos actos que también les den promoción, a ellos también les reparto algunas mujeres reinas. Y aparece ahora sí la posibilidad dentro del sistema patriarcal de que exista la poliginia.
La poliginia significa literalmente muchas mujeres. Es un hombre con varias mujeres. Es una posibilidad que no está al alcance de todos. Está limitada solamente a las castas superiores, obviamente el rey, sacerdotes, guerreros y escribas. Esos son los únicos que pueden ejercer la poliginia. A estos ya se les dio como premio y que puedan tener una sola mujer, solo para ellos. Y se les tiene que respetar. A estos como premio, además de que tienen una mujer que es solo para ellos, reciben por sus servicios, por su desempeño, más mujeres que también solo son para ellos. Y con el tributo correspondiente para sostener a la familia que se dará de él. Este es otro premio justamente para fortalecer el aparato patriarcal. Te doy más mujeres para que le des rienda suelta a tus pulsiones de hombre, pero al mismo tiempo te exijo que cumplas con cierto rol de género, en este caso la lealtad hacia mí, y tu desempeño adicto en el campo de batalla o en lo que sea que hagas, a cambio de que pues tengas tu recompensa. Se les exige mucho. Pueden morir en combate, pero hay un premio por participar ahí, si salen bien librados. Todo esto, esta estructura realimenta de manera constante al sistema. Tienes gente motivada aquí y aquí, tienes excedentes, tienes una estructura que no tienen ni las comunidades agrícolas matriarcales que se conservan y que obviamente tampoco tienen los grupos de cazadores-recolectores. Solamente los grupos agrícolas patriarcales tienen estas ventajas. Y con estas ventajas van a avasallar al resto de comunidades en la lucha por recursos escasos. Los avasallan y obligan a que otras comunidades agrícolas se tengan que, para sobrevivir, se tengan que volver también patriarcales, y que incluso los grupos de cazadores-recolectores, muchos que hasta entonces han sido matriarcales, se vuelvan también patriarcales en su esfuerzo por sobrevivir. Los que no se vuelven patriarcales, que se mantienen en un modelo matriarcal, en su mayoría desaparecen, en su mayoría. Muy poquitas comunidades matriarcales se conservan, por ahí los licios, los etruscos, pero son dos ejemplos y para de contar. La mayor parte son solamente. Triunfa el sistema patriarcal porque garantiza la supervivencia del grupo. En su momento fue lo mismo que hizo el sistema matriarcal. Triunfó porque garantizaba la supervivencia de las comunidades en el Paleolítico. Ahora en el Neolítico y en el Calcolítico son las estructuras patriarcales que garantizan esa supervivencia. Y eso es lo único. Ni al patriarcado ni al matriarcado le interesa que la gente sea feliz. Le interesa que la comunidad sobreviva. Si para esa supervivencia implica que le tienes que dar privilegios y también más deberes a un sexo sobre el otro, lo haces y punto. Si te funciona, garantiza la supervivencia. Es lo que las feministas no entienden. Triunfa porque es más eficiente, básicamente. Triunfa este modelo. Quedan algunos elementos que evocan lo que alguna vez fue un pasado matriarcal. Por ejemplo, el culto a ciertas diosas, mujeres, ¿vale? Ciertas consideraciones que se deben tener con las mujeres. Hasta el rey tiene que respetar a su esposa, por ejemplo, en ciertas comunidades. Entre los griegos, en el mundo aqueo, por ejemplo, durante mucho tiempo, por ejemplo, para ser rey, o tenías que casarte con la reina, o ser el hijo de la reina, para legitimarte tu posición como rey. Entonces, sí quedan algunos elementos por ahí que evocan ese pasado matriarcal, pero pues ya son los menos. La mayor parte, pues, es el enfoque del hombre sobre la mujer, pero que es un enfoque del hombre sobre la mujer, no tanto con la intención de que sea abusivo. Sí llega a pasar, pero la intención es, tú como hombre cumples con un rol, la mujer cumple otro, se complementan mutuamente y fortalecen esa estructura. La fortalecen de cara a la competencia con otras comunidades.
afinidades. Esa es la intención. ¿Hasta acá tienes alguna duda? ¿Me puede repetir el significado de poliginia, por favor? Poliginia es, poli en griego significa muchos, y ginio significa mujer de niño, por ejemplo, ginecología, por ejemplo, el estudio de la mujer. Poliginia significa, literal, muchas mujeres, es un hombre que se casa con varias mujeres. Su contrario sería la poliandria. La poliandria es donde sería una mujer con muchos hombres, que para este momento pues no tiene sentido. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, pues no hay más dudas. Eres libre, Cristina. Ponerle ya pausa a esto.